Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema Dios es Espíritu, Cristo Espíritu vivificante, nacimiento espiritual, sexta parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Espíritu Santo, derrama de tu presencia, glorifícate. Amados, para tener un nuevo nacimiento espiritual y participar de la imagen y semejanza de Dios, hay que pensar como Él, hablar como Él y hacer las cosas como Él. Escúchalo bien. Escrito está en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, verso 19. Jesús les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Escucha con atención. Nos está hablando nuestro gran sumo sacerdote y maestro, Jesucristo de Nazaret. Dice la palabra que Él dijo: de cierto os digo, o sea, es la verdad absoluta en Dios. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Mira, si nosotros queremos ser la imagen y semejanza de Dios, hay que hacer lo que dice aquí nuestro Señor Jesucristo y lo que hizo Él. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Acuérdate que nosotros tenemos la potestad de ser hijos de Dios en Cristo. Sigue diciendo la palabra, sino lo que ve hacer al Padre. O sea que nosotros tenemos que imitar a Dios. Escúchalo bien. En su pensar, en su hablar, en su obrar. Dice, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Igualmente que piensa el Padre, que habla el Padre, que hace el Padre, nosotros lo debemos de hacer, si es que queremos ser a imagen y semejanza de Él. Escrito está en el libro de Josué, capítulo 1, versos 5 y del 7 al 9. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo en donde quiera que vayas. Mira qué palabra tan hermosa. Nos habla aquí el Señor a través de Josué. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Qué está diciendo Dios aquí? Que hablemos conforme a Él, que hablemos de justicia. Cada vez que veamos hacer malas obras en los demás, es una oportunidad de hablar de la justicia de Dios, de compartir de lo que hemos aprendido de Él. Dice, sino que de día y de noche, todos los días, meditarás en Él. Debemos de pensar continuamente en lo que está escrito en la Biblia y debemos de considerar la palabra de Dios para que así
no seamos contrarios a Él. Acuérdate que nosotros debemos de estar de acuerdo con Dios y en comunión con Dios. Dice, sino que de día y de noche meditarás en Él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en Él. Nosotros debemos de atesorar la palabra de Dios en el corazón. ¿Y para qué? Para hacer conforme a todo lo que está escrito en el Evangelio. Si tú quieres ser conforme a Dios, pues ya mira, el Señor te está diciendo que debes hacer conforme a todo lo que está escrito. Acuérdate que la palabra la inspiró Dios, no viene por profecía humana. Dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira qué poderosa bendición. Si hacemos conforme a la palabra, si hablamos conforme a la palabra, haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. ¿Quién será el que pueda hacernos mal si Dios está con nosotros a través de su palabra? Solamente esfuérzate y sé muy valiente, porque el Señor nos dice que seamos esforzados y valientes, porque acuérdate que nosotros tenemos persecución y además pruebas. Nosotros continuamente el pecado nos está asediando, continuamente nos están molestando, nos están dando maltrato, y allí que nosotros tenemos que aprender en la gracia a soportar, a tolerar, a aguantar y sobre todas las cosas a perdonar. Escúchalo bien. En las pruebas debemos de estar preparados para orar conforme Dios nos ha aconsejado a través del Evangelio. Entonces dice, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley. Cuando Dios dice cuidar es porque debemos ser diligentes en la palabra, haciendo conforme a la ley. Si Dios es la ley, pues estamos siendo conforme a Él. Mira, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, porque cada vez que nos apartemos seguramente que vamos a estar en las concupiscencias de la carne, en un mal deseo, en una mala pasión, en un mal placer, o sencillamente estamos siendo prudentes en nuestro mismo espíritu. Y eso no es bueno. Hagamos lo que Dios nos ha mandado a hacer. Hagamos los consejos de Dios, la dirección de Dios. Dice aquí, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Mira, vuelve y nos dice el Señor, para que seamos prosperados en todas las cosas, o sea, para que nos vaya bien en la vida. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Mira, si Jesús es la palabra, si Jesús es el verbo, la palabra dice que en Cristo somos más que vencedores. Mira, entonces, ¿quién nos podrá hacer frente en todos nuestros días? Nadie. Jesucristo venció al mundo. Jesucristo venció a Satanás, a los demonios. Mira, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré. Mira, o sea, jamás Dios nos va a dejar solos. Mira, ni te desampararé. Dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le tememos. Mira que te mando, mira lo que escucha, mira que te mando, es una orden de Dios, que te esfuerces y seas valiente, o sea, que vayamos allá más de nuestras propias fuerzas, escúchalo bien, y que seamos valientes, que no desmayemos, que no tengamos temores, que no nos volvamos atrás del Evangelio. Dice, no temas, no tengas miedo ni desmayes, porque Jehová tu Dios, tu Creador, estará contigo por el Espíritu Santo en donde quiera que vayas. A donde tú vayas, a donde tú estés, Dios va a estar contigo. Mira qué hermoso es el Señor. Escrito está en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, verso 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Mira, aquí vuelve y nos habla nuestro Maestro, el Señor Jesucristo. Dice, y cuando Él venga, ¿quién? El Espíritu Santo. ¿A través de qué va a venir el Espíritu Santo en nosotros? A través de la palabra.
La palabra es vida y es espíritu, acuérdate bien. O sea que cada vez que tú leas el Evangelio, cada vez que escuches el Evangelio, le estás dando la oportunidad a Dios de que venga a tu vida. Entonces dice, convencerá al mundo de pecado. ¿Cómo lo va a convencer? Con la razón de Dios, con la justicia de Dios. Por eso dice, de pecado, de justicia. Mira, cada vez que hay una norma, cada vez que hay un mandamiento por toda justicia, la gente sabe que está mal, que está obrando mal. Y que asimismo, como se trata de justicia, pues deben de saber que va a haber un juicio. Y esos juicios, ¿quiénes los va a ejecutar? Dios. Por eso dice que Él no va a poder ser burlado, que Él es omnipresente y que todas nuestras obras están delante de nuestros ojos. Así que no nos equivoquemos con el Señor. Escrito está en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora mira la obra de la palabra. Dice el Señor aquí en la carta a los Hebreos, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea que según los propósitos de Dios, ella obra y hace efecto. Por eso dice que ella no vuelve vacía a Él, sino que cumple su propósito por la que la envió a nosotros. Dice, y esa palabra es más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. O sea, hasta hacernos razonar y determinar por Dios cuál es nuestra voluntad. Y la voluntad de nosotros debe de ser la de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Dice que también penetra y parte las coyunturas y los tuétanos, o sea, hasta lo más profundo de la carne, del ser humano. O sea, es precisamente la palabra de Dios una oportunidad de razonar, de entrar en raciocinio, de meditar, de reflexionar. Por eso dice seguidamente, y discierne los pensamientos de las intenciones del corazón. O sea, nos permite diferenciar entre el bien y el mal a través de desde el mismo pensamiento y también en las intenciones del corazón, hasta dónde lo que vamos a decir, lo que vamos a hacer es bueno o es malo. Por Dios es que determinamos estas cosas. Escrito está en 1 Corintios 4, capítulo 4, versos 6 y 16. Pero esto, hermano, lo he presentado como ejemplo en mí por amor de vosotros, para que aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que os envanezcáis unos contra otros. Por tanto, ruego que me imitéis. Mira, aquí nos habla el apóstol Pablo. Dice, por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí. O sea, Pablo obraba al igual que nuestro Señor Jesucristo, por amor a nosotros, para que aprendáis, escúchalo bien, a no pensar más de lo que está escrito. O sea que nuestros pensamientos deben de estar fundamentados en la palabra de Dios. No sea que os envanezcáis, mira, no sea que digamos que son méritos de nosotros y nos volvamos orgullosos y nos llenemos de vanidad. Entonces, si pasa eso, dice, envanezcáis unos contra otros, sencillamente va a haber división, porque ya todos vamos a pensar diferentes. Y pensar diferente es contradecir y vienen los problemas de toda clase. Por eso dice el apóstol Pablo, por tanto os ruego que me imitéis, así como Él imitó a Cristo. Que el Señor continúe bendiciéndote. Amén, amén y amén.